voy a pasar la palabra a Juan Carlos Tacellán. Juan Carlos es psicoanalista en Valencia, es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Hace su práctica clínica en el Hospital Universitario Casa de Salud y ha titulado la conferencia que nos va a dar o el comentario que nos va a hacer Reflexiones sobre el concepto de soledad, dos puntos comunes. Sin alargarlo más, le paso la palabra a Juan Carlos. Bueno, buenos días. Bueno, después de la presentación de Graciela y de María Victoria, yo podría ahorrarme la mía, podría ahorraros la mía, no ahorrarme la otra, pero bueno, ya que estoy aquí, lo voy a hacer. Bien, decía María Victoria, hablando de soledad común, que le gusta. Bueno, a mí me gustó Izquierda Lacaniana. Soledad común me inquietó. No solo me inquietó, me resultó un desafío, un reto, a veces desvelo. Y entonces yo lo siento, pero es que eso lo voy a transmitir. Quiero decir, si hay algo de testimonial en esto, es casi sin habérmelo propuesto, porque mientras lo iba escribiendo, lo decía, es relatar un poco qué he hecho yo con este encuentro para mí fundamental y que yo lo considero un concepto, el concepto de Jorge de soledad común. Bueno, soledad común que yo considero que es el núcleo, el hueso de la obra de Jorge. Bueno, creo que una de sus consecuencias, de sus felices consecuencias, que creo que más allá del pesimismo, es la izquierda lacaniana. Bueno, paradójicamente, Jorge nos trae la buena noticia de la izquierda lacaniana en el mismo momento que nos enuncia las malas noticias. Yo creo mejor a la inversa, que hace de la enunciación de las malas noticias el advenimiento de la buena noticia. Bueno, no hay contradicción entre decir que izquierda lacaniana es una consecuencia de soledad común y el hecho de que este concepto, el de soledad común, haya sido posterior a la izquierda lacaniana. Lo que yo sugiero, una cosa que me parece que es recomendable, es empezar a leer a Jorge Alemán por Soledad común, que es un texto de 2012, y después hacer un bucle hacia atrás, hacia los textos anteriores, para continuar. Bueno, también hay un modo de ahorrarse este bucle, y que es yendo directamente al capítulo Conjeturas sobre la izquierda lacaniana, donde encontramos, a su libro, donde encontramos la transcripción de una intervención suya en Traficante de Sueños, que es un texto de una altísima condensación, y que yo creo que no puede leerse más que de un tirón, o si no se pierde el rigor con que va hilando toda la argumentación. Bueno, la ventaja de mi propuesta de lectura en el bucle sobre la otra es que nos permitirá la experiencia de intentar atrapar el sentido del concepto de soledad común, su significación última, el referente final de este concepto, y constatar que cada vez se nos escapa como el agua entre las manos. Y también por momentos leyendo algo anterior a soledad común, textos escritos anteriores, en determinado momento el texto se pone oscuro y pensamos, tendría que existir el concepto de soledad común para poder entender esto, y si no existiera tendríamos que inventarlo para poder continuar. Bueno, esto último es una ilusión, claro, lo de inventar. Bueno, la importancia de este concepto me parece que adquiere especial relevancia para el psicoanálisis, ya que viene a dibujar, clarificándonos los contornos de un agujero oscuro en la historia del psicoanálisis y el tipo de relación que hay entre el sujeto y su ser con los otros, con el mundo en el que vive, con lo que llamamos la sociedad.
entre lo singular y lo colectivo. Ese es el agujero, no digo que esto sea soledad común. Entonces, la importancia de esta pregunta, que también ha insistido tanto en la filosofía, en la antropología, en la sociología, incluso en la literatura y hasta en el arte, en el psicoanálisis adquiere una dimensión peculiar, distinta, ya que el psicoanálisis no es fundamentalmente una práctica teórica, sino también es una experiencia que lleva o debería llevar a quien se somete a ella a una nueva forma de ser en el mundo, a una transformación radical que incide en el modo de conducirse en su vida. Por lo tanto, desde el psicoanálisis, coincido con lo que se ha dicho antes, esta pregunta se transforma en una cuestión política. Bueno, hubo un intento de respuesta de Freud cuando dijo que toda psicología individual es también la psicología social. Bueno, digo un intento porque Freud no pudo extraer las consecuencias de ello, ya que lo social lo había teorizado desde la perspectiva de psicología de las masas. Bueno, ha habido otros intentos. En Argentina ha habido un intento interesante de Enrique Pichón Revié con su psicología social. Bien, lo que asemeja a estos intentos es que ha habido una especie de algo que estaba mal planteado desde el vamos en la pregunta, ya que no se trata del individuo sino del sujeto. Y en cuanto a lo social, no se sabía muy bien de qué se estaba hablando cuando se planteaba esta articulación. Bueno, en el capítulo que nombré antes de Conjeturas para una izquierda lacaniana, Jorge hace una historia bastante interesante de estos intentos y de su fracaso, que vale la pena volver a leerlos. Bueno, Lacan abre una brecha con su famoso "el sujeto se constituye en el campo del otro", otro que a lo largo de su obra va adquiriendo distintas significaciones. Bueno, yo no voy a insistir en las articulaciones de su enseñanza, que están trabajadas de forma minuciosa en los textos de Jorge, especialmente la lógica de no todo, la teoría de los discursos, la escritura que yo llamo el pseudo-discurso capitalista. Así que salto al cuarto momento. Tengo un primer momento que sería Freud, en segundo lugar algunos freudianos, en tercer lugar, y haciendo un corte con todo lo anterior, Lacan, y en cuarto lugar los lacanianos. Bien, los lacanianos que no plantean mal la pregunta, como había ocurrido en otros casos. Tampoco dan respuestas erróneas, simplemente hacen como si no existiera la pregunta. Cuando digo los lacanianos estoy hablando de una generación de analistas que comenzaron su práctica y muchos hasta su análisis después de la muerte de Lacan, en plena mutación del discurso del capitalismo hacia su forma neoliberal. Lacan no había tenido tiempo respecto a esta cuestión más que de plantear la escritura del discurso capitalista, y allí lo dejó para que se hicieran cargo quienes lo siguieran. Bien, siguiendo con esta historia en el psicoanálisis, Jacques Alain Miller, heredero moral y material de la obra de Lacan, viene sosteniendo a lo largo de 4 décadas, a costa de un esfuerzo casi sobrehumano, el peso de esa herencia, el establecimiento de los seminarios de Lacan, su propio curso semanal, la fundación y apoyo a las distintas escuelas de orientación lacaniana en el mundo, la formación de analistas, pero la pregunta continuó borrada. Bueno, hasta hace 5 años, cuando Jorge Alemán, a partir de, bueno, como él nos lo dijo hoy, de la lectura de Freud, Lacan, Heidegger, y atravesando el discurso de los intelectuales postmarxistas, produce una invención que le debe la política. Es decir, la política le debe soledad común en tanto que soporte conceptual de la conjetura presentada 3 años antes, que es izquierda lacaniana, que a mi criterio es una potente herramienta teórica que ayuda a pensar una democracia populista de otra manera. Pero también se lo debe el psicoanálisis. El psicoanálisis como posibilidad de una apertura a una nueva dimensión teórica y clínica de un lacanismo al que yo llamaría radical. No digo de izquierda porque yo sé que a Jorge no le gusta esta expresión, entonces un lacanismo radical. Bueno,
la complejidad de este concepto la veo en dos aspectos. Por un lado está soledad. Soledad, que es una noción, como lo dice Jorge, tomada de Lacan, que la nombra en el Seminario 20, y aunque después hable de eso, no lo nombra así en su obra Lacan. Bueno, y a partir de allí me parece que da dos pasos muy complicados y a su vez muy importantes. Primero, toma la noción de común de los postmarxistas, la deconstruye, si puedo decirlo así, y postula otras significaciones que se articulan entre sí, de las cuales voy a nombrar algunas. Por ejemplo, estoy citando a Jorge, algo que llamo común para designar lo colectivo. Y dice luego, lo colectivo es una elaboración política de lo común. No son sinónimos lo común y lo colectivo. Lo colectivo es una elaboración política de lo común. Otra cita de Jorge, esta singularidad absoluta no puede absorberse en lo colectivo. Es lo que tenemos en común. Está hablando del común y nombra la singularidad. Lo común, y aquí común con mayúsculas, es la experiencia de lo que hay en común. Común es con minúsculas. ¿Sí? Otra, los nombres de lo común surgen del no hay. Lo que podemos hacer con el vacío del no hay. No está hablando del nombre, no hay el común, hay los nombres del común. Esto es cada vez más complejo. Cuanto más tratemos de entenderlo, más complejo es. Lo que pasa es que más nos va dejando. Y hay algo en común a todos, la lengua. La lengua es la materialidad de lo común. Bueno, estoy nombrando solo algunas de las múltiples modulaciones que hay de lo común y que es necesario tenerlas en cuenta, a todas ellas. Entonces, con la materialidad de la lengua construye lo común que, articulado a la soledad irreductible, produce soledad, dos puntos común. Bueno, todas estas modulaciones son el primer aspecto de la complejidad del concepto. El segundo está en los dos puntos. Bueno, pero cuando vi en el programa que Sergio Larriera va a hablar de los dos puntos, entonces dije, bueno, él seguro lo va a trabajar y nos va a tener nos va a iluminar mucho sobre este tema de los dos puntos, que me parece clave. Yo de todas maneras diré algo un poquito, que es lo que es mi preocupación actual sobre este asunto de los dos puntos. Entonces, cuando el discurso, es decir, las formas de lazo social, son neutralizadas por el pseudo discurso capitalista que caracteriza el neoliberalismo, los dos puntos de esta mismidad en la diferencia, es así como llama Jorge, cómo caracteriza este concepto suyo. Esto es la mismidad en la diferencia. Entonces, cuando el discurso capitalista que caracteriza el liberalismo se introduce allí intentando neutralizar los discursos, estos son recubiertos y reemplazados por las subjetividades, que lo que hacen es separar ambos términos, transformando la mismidad en ensimismamiento. La mismidad en ensimismamiento y la diferencia en globalización totalizadora. De allí entonces que podríamos reformular a partir del concepto de soledad común de Jorge la sentencia freudiana que define el imperativo ético del psicoanálisis, diciendo que allí donde el ensimismamiento individualista era, la soledad común debe advenir. Y bueno, termino rapidito con estos 4 puntos. La soledad, entonces, la soledad común como respuesta a la brecha ontológica de los 3 no hay, es decir, lo que entendemos por la castración. 2. El discurso como lazo social que viene a suplementar la ausencia de esa relación. 3. El discurso capitalista propio del neoliberalismo, especie de antidiscurso que pretende suturar esa brecha mediante la producción de subjetividades onanistas al servicio de la pulsión de muerte, en una alianza del superyo con el otro del mercado. Y por último, el lacanismo radical, práctica clínica, teórica y política cuyo fin es acompañar al sujeto en el camino hacia una nueva forma de soledad, común, respetuosa de su diferencia absoluta y la única que le permitiría establecer un lazo social de una igualdad que no iguale. Mientras tanto, la izquierda lacaniana, me queda uno,
Mientras tanto, la izquierda lacaniana tendrá que continuar reinventándose cada vez, atenta a los signos de los tiempos, sin garantías, igual que el psicoanálisis. Entonces, no hay la emancipación individual y la colectiva, es decir, no hay y, tampoco hay o. Están esos dos puntos que se acercan a un no sin, pero son más cosas. Bueno, y así como Jorge cuestiona el hecho de pensar un proyecto emancipatorio sin tomar en cuenta la estofa de la que está hecha el sujeto, del mismo modo creo que a partir de Soledad Común es un reto para los psicoanalistas lacanianos repensar su práctica y clínica teniendo en cuenta la estofa de la que está hecha la contemporaneidad neoliberal, sus efectos sobre el sujeto y los interrogantes que abre la izquierda lacaniana.
primero preguntar cuántos minutos nos conceden de... Tenemos 2 minutos para preguntarle. Hombre, No, a ver, puedes recoger algunas preguntas si las hay y damos unos minutos y el debate continúa, o sea, no se pierde. La segunda mesa retomamos cosas lentas, la tercera de la primera y segunda y así. merecemos por lo menos 15 minutos, ¿no? 15 minutos de debate, ¿no? Bueno, Sí. ¿alguna pregunta? Aprovechen que estamos con el tiempo limitado. ¿Alguien se anima? Sí. Hola, buenos días. Era una pregunta, bueno, interesante la intervención de todos. Una pregunta para José David, ¿no? Hola. Mira, es sobre la noción de política, de la politización de lo íntimo y de lo personal. A ver si no digo tonterías con la pregunta, ¿vale? Porque eso, la politización de lo íntimo, de lo personal, a mí me trae alguna paradoja dependiendo de cómo se entiende. Lo político tiene que ver con el poder, con sus relaciones, con sus simetrías, digamos, algo tiene que ver con eso, ¿no? Y me es fácil encontrar en lo polis, en lo social y en lo íntimo, relaciones de poder. Lo que no es, me es más sencillo es encontrar ese grupo, pues digamos, un grupo privilegiado, un grupo oprimido, un grupo verdugos y víctimas, que se encuentran, es fácil encontrarlo en lo social, ¿no? Pero no, en lo íntimo no me es tan fácil. Es decir, me es fácil entender dónde está la opresión y lo oprimido, por ejemplo. Me es fácil entender que existan dispositivos para que haya una paridad en los diputados del Congreso, ¿no? Pero no me es tan fácil entender la opresión, que haya una opresión en que haya pues, más mujeres o más gestantes que elijan quedarse con el niño los primeros meses, que haya más que digan que deseen eso. O sea, veo una opresión en lo uno, en lo otro me cuesta más, no me cuesta ver dónde está la víctima de verdugo en una violación del hombre o de una mujer, pero me cuesta entender que haya una opresión en ese mismo sentido, ¿no? En una mujer que se excita fantaseando con ser violada. No sé si me explico. ¿No? O sea, el paso a lo íntimo, con las mismas lógicas que con la polis, a mí me trae unas paradojas. Vale. Una ronda, sí. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna otra? No, yo solo quiero preguntar algo en que vengo más desde el psicoanalista que practica la clínica, que me parece extraordinariamente sugerente lo que apuntó Juan Carlos. Entiendo que es una invitación a que los psicoanalistas, en tanto hacemos práctica, nos interroguemos con este concepto llave en la obra de Jorge Alemán, que es soledad común. No sé, Juan Carlos, si en algún momento durante el día o mañana haya la posibilidad de, que supongo que algunas pistas has reflexionado, o sea, que has pensado de cómo podría insertarse en nuestra praxis bajo transferencia algo de esta implicación que es más clara en el ámbito político del concepto soledad común. Pero bueno, eso en algún momento... No, simplemente que estoy impactado y quería agradecer muchísimo todas las intervenciones porque realmente para mí han sido extraordinariamente sugerentes, me han hecho pensar muchas cosas y le quiero agradecer especialmente a Marily por lo que ya tiene más propiamente de testimonial y afectivo, el recuerdo de Eugenio Trías, que ya no está y con el que compartimos muchos años de este viaje. ¿No? Nos van a sobrar minutos y todo. Muchas gracias por la cuestión. Aclarar un poco el sentido en el que lo traía. El sentido en el que lo traía es, y ese sentido lo defiendo, no sé si estaríais de acuerdo o no, el sentido en que en un momento tenemos que pensar la política y
discurso tradicional, vamos a decir, de la teoría sobre la política, que tiene que ver con el conflicto, las relaciones de poder, las relaciones de dominación, como algo que no se despliega únicamente en el nivel más o menos abstracto o allá afuera, fundamentalmente de las relaciones económicas, que eran, ¿no?, el discurso marxista era la infraestructura que estaba manejando el escenario luego de las relaciones de poder, y hay una llamada en los años 60 de los movimientos políticos críticos que dicen, ojo que mirando de esta manera nos estamos dejando otras relaciones de poder que son interesantes. No creo que sea una casualidad que eso confluya en un momento político, cultural y de transformaciones del pensamiento en las que Lacan también participa y el psicoanálisis también participa. Y en esos momentos, y antes, con la Escuela de Frankfurt, unos años después, Rey, bueno, hay todo un recurso al psicoanálisis si tenemos que pensar las relaciones de poder que ya no están solamente en ese nivel abstracto de la economía, sino tienen que ver con la subjetividad. Vamos a pensar, vamos a aprender algo, a tomar nota algo de lo que dice el psicoanálisis. Entonces, ese es el sentido, lo defiendo, me parece interesante. Ahora, creo que la aportación del psicoanálisis es precisamente problematizar lo íntimo, lo subjetivo, lo personal, a qué nos referimos por eso. Y ahí podría coincidir contigo, y creo que también los psicoanalistas hablan de esto en relación a este tiempo, que no se trata tanto de buscar, vamos a decir, esta suerte de externalización de las constricciones, ¿no? Es que me encuentro mal, me pasa mal, no puedo, cualquier tipo de deseo particular, cualquier tipo de aspiración, por sacar el término, dejar el término deseo para cuestiones, si queréis, más dignas, no sé cómo decirlo. Cualquier tipo de aspiración que no se puede realizar supone una relación de dominación estructural que, bueno, problematicemos eso, discutamos eso, ahí podría, entiendo que es tu dimensión, tu planteamiento, y en ese sentido podría estar de acuerdo con eso. Añado, ya a partir de lo que dices, creo que el problema de nuestro tiempo, y era el eje de lo que trataba de decir, o el problema, sí, posiblemente el problema político más acuciante de nuestro tiempo, es esta suerte de totalización de la impotencia, que afecta incluso a la propia idea de emancipación. Tenemos un buen arsenal de discursos críticos que nos ha llevado al punto de sostener paradójicamente la ideología de nuestro tiempo como no se puede hacer nada, no se puede cambiar nada porque ten cuidado con las idealizaciones que hacen equivalente todo, mira lo que pasó en Rusia, mira los excesos. Entonces, creo que hay una parte de esta poner en el centro de la subjetividad que participa de esto, de esta suerte de totalización de la impotencia, que es una transformación, podríamos decir, de lo personal es político a finalmente lo político solo es personal. No podemos cambiar el orden tal, bueno, por lo menos yo en mi casa, que las cosas estén bien puestas, y creo que también hay algo de la propia práctica clínica del psicoanálisis que nos permite decir, no, podemos ir más allá, y pongo un ejemplo. Podemos hacer visible la idea de emancipación en relación a la igualdad, y termino con esto. Desde el psicoanálisis hay una crítica a la noción de igualdad, a los universales, en el sentido de que finalmente tratan de traer una idea de homogenización, de totalización de la experiencia, de construcción de una suerte. Lo vengo repitiendo, no lo voy a describir mucho, ¿no? Pero creo que esto es conocido. Sin embargo, toda la precaución teórica que el psicoanálisis tiene con los universales, la homogenización, el hacer equivalente, todo esto, luego, desde mi punto de vista, desaparece en la práctica clínica. En la práctica clínica, por supuesto, se interviene uno por uno, pero hay implícitamente y como axioma, a mí me parece evidente, un presupuesto de igualdad. Todas las personas, una por una, porque yo no voy a trabajar con todas, pero como psicoanalista, todas las personas a las que estoy viendo, una por una, en todas alimento, presupongo, la posibilidad de poder hacer algo con su vida, algo diferente. Entonces, la teoría nos pone en precaución sobre la igualdad, pero luego en la práctica hay un presupuesto de igualdad que se pone en juego. Creo que esto políticamente es interesante también para pensar lo colectivo. No pensar la igualdad como un programa, como una lista de tareas y agravios a los que hay que responder, sino como una causa o un presupuesto que te moviliza. Creo, bueno, esto era
una idea básica de lo que quería comentar, creo que tiene que ver con lo que comentas y aprovechaba ya esto para dejar clara esta idea. ¿Tú quieres decir algo, Juan Carlos, un minuto o nos digas? Bueno, si quiero vamos a hablar del debate, es muy cortito, tengo tranquilidad. La tarea es muy compleja, es muy grande. En primer lugar, hay que replantear toda la clínica psicoanalítica. Hay que hacer un replanteo de la clínica psicoanalítica. En segundo, es decir, hay cosas que permanecen. Y en segundo lugar, digamos, que hacer el trabajo del analista respecto a eso. Hay una cosa que es inamovible y que será siempre. Hay una frase de Lacan donde dice: el sujeto siempre es responsable de su posición de sujeto. Eso está claro y vale para todos los sujetos. Sabemos cuando llega el sujeto, como decía, que hay algo en común todo, que él es responsable de su posición de sujeto. Si es responsable de esa posición, existe, él algo podrá hacer para hacer una modificación, para hacer la transformación que tenga que hacer a lo largo de su trabajo analítico. Pero ¿qué ocurre? Hay una cosa a tener en cuenta. Esa tendencia hace que hay una posición donde cuando el sujeto viene a decir: sí, me pasa esto porque aquello, porque lo otro, y está empezando a tirar todo eso afuera, digamos, está oprimido el sujeto, uno siempre el trabajo analista dice: bueno, vamos a ver cuál es la responsabilidad de esto. Pero ¿qué ocurre? Hay una cuestión que no se llama responsabilidad, que se llama culpa, que es constitutiva del sujeto. Pero ¿qué ocurre? Las subjetividades creadas por el neoliberalismo fomentan esas culpas. Jorge lo comenta muy bien, no recuerdo en qué texto, donde una de las características del sujeto actual es sentirse culpable. Por lo cual hay ciertas cuestiones que uno debería plantear. Por ejemplo, la histeria, esto lo dice Jorge textualmente, ¿no? El planteo que hace Lacan cuando le viene Dora y dice Lacan: bien, la respuesta sería, lo que hizo Freud es: hay que plantear qué responsabilidad tienes tú en el desorden que denuncias. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se está viviendo en un sistema político en el cual ya no se trata de que tú eres el responsable. Hay que tener cuidado con que eres el responsable y no sea que eres el culpable de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo eso es muy fácil. Es decir, tú que eres el empresario de ti mismo, de todo lo que te pasa, tú eres el culpable de esto. Esto en la clínica se está observando. Hay un aumento, si no digamos de melancolía en el sentido fuerte de la palabra, una especie de melancolización generalizada del sujeto, ¿no es cierto? Bueno, es más largo esto, pero quiere decir que son muchas cosas que hay que replantearse, que a partir de la clínica influyen luego también en la práctica misma y en la escucha, saber desde qué discurso dominado, bajo qué discurso, porque claro, este discurso decimos del discurso capitalista, pero bueno, cosas que trabaja Jorge. Viene el paciente, una famosa frase: la teoría yo ya me la sé, pero no sé cómo hacerlo. Dice: ¿qué teoría sabe? Lo de los libros de autoayuda, lo que está escuchando en la radio, en la televisión, todo lo que tiene, esa es la teoría que él sabe. Hay que hacer un trabajo de vaciamiento de esa teoría que se sabe, que es, digamos, todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos, bueno, con todos estos instrumentos. Bueno, como esto te digo, hay muchas más cosas que implican un replanteo muy importante. Bueno, pues muchas gracias. Una cosa, vamos a dar 5 minutos muy breves para hacer el cambio de mesa y nada, de continuar debatiendo.